Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateus y en esta oportunidad les voy a compartir 10 tips para emprendedores en cuanto a contabilidad, obviamente, marketing y posicionamiento. Si tienen alguna duda, sugerencia, pregunta, la pueden dejar en los comentarios o en nuestra cuenta de Instagram @contados.oficial. Estamos muy atentos a responderles y de hecho este video fue sugerido por Silvia Ruiz en una encuesta que hicimos en Instagram. Por eso estamos haciendo este video, para dar nuestro aporte al tema. Entonces, sin dar más rodeos, vamos a comenzar. Para mí, las personas que empiezan con un emprendimiento son lo mismo que alguien que se embarca en un vuelo con un destino final. Al subirnos a ese avión, sabemos que nos podemos exponer a tormentas, turbulencias, mareos, algún tipo de miedo que tengamos a las alturas. Y si no vamos preparados para eso, a mitad de vuelo vamos a pedir que aterricen, que me quiero bajar, que no quiero seguir y me rindo. Pero hay otro tipo de personas que sabían que esto podía pasar y fueron preparadas. En su equipaje pusieron exactamente lo que necesitaban para este tipo de situaciones y nada los va a detener para llegar a su destino final. De eso les quiero hablar, las 10 cosas que ustedes deben llevar en ese equipaje que los va a acompañar en todo su emprendimiento. Es fundamental que tengamos claro el producto que queremos fabricar, el servicio que queremos prestar, porque es el punto de partida para todas las decisiones y el camino que va a ir tomando nuestro emprendimiento. ¿A qué me refiero? Basándonos en eso, a medida que avanzamos podemos decir: por este camino no es por este me lleva a cumplir los objetivos que me planteé al principio. Y saber que van a haber puntos en los que las cosas parece que no van bien, pero teniendo disciplina hacemos que ellas funcionen. La disciplina también va a sacar de nuestra cabeza esos pensamientos de intentemos saber qué pasa, vamos a ver si funciona. No, si nosotros empezamos un proyecto, un emprendimiento, es para hacer que funcione. Es organizarlo muy bien desde el principio, estar listos para todo lo que se nos enfrente y hacer que funcione. Ojo, esto teniendo siempre los pies muy bien puestos en la tierra. No es que digan yo voy a hacer que funcione y me endeudo por allá, me endeudo por acá, me endeudo por todos lados y al final estoy colgado de deudas. Lo segundo que debemos implementar es el orden desde el principio. Si ustedes ya empezaron, nunca es tarde para organizarnos. Si no han empezado, lo mejor es que lo hagan con pie derecho. El orden va desde lo más mínimo. En este punto específico les quiero hablar sobre el orden de los clientes. A esto se le llama segmentación de clientes y a lo que se refiere es que tengamos claro, además de nuestra idea, el público al que nos dirigimos, las personas a las que les queremos vender. De aquí partimos para muchísimas cosas, para el tipo de publicidad que vamos a hacer, para el tipo de empaque que vamos a usar para nuestro producto, los ingredientes, si es algo de comer. Por ejemplo, yo voy a vender perfumes para mujeres. ¿En qué tipo de mujeres me voy a enfocar? Yo solo voy a vender perfumes para las chicas entre 13 y 16 años porque yo estoy en el colegio y ellas son las que les puedo vender. Ahí podemos decir qué tipo de fragancias usan las chicas de este rango de edad. El empaque, si va a ser para niñas, pues el empaque va a ser más delicadito, más rosadito. Si va a ser para mujeres mayores, entonces va a ser algo más formal. Si va a ser para niños, yo sé que mis empaques, mis sabores, mis colores, mi publicidad va a ser muy infantil, muy llamativa, muy dada a atraer público que quiera comprar para niños. Otra cosa que les quiero recomendar es que inicien su marca, su empresa, su emprendimiento estando registrados en la Cámara de Comercio. Tranquilos que esto no los va a hacer pagar impuestos, no los va a hundir, no va a hacer que, mejor dicho, quiebren. Por lo general los emprendedores, las empresas pequeñas van a hacer este registro en la Cámara de Comercio o la creación del RUT porque se les presenta una oportunidad de negocio grande y la empresa con la que van a trabajar les exige este documento. Y ¡pum! Se estrellan porque hubo alguien que se robó su idea, que era única, que era la mejor, que yo la creé pero alguien más fue y la registró y ahora usted se quedó de manos cruzadas. Entonces lo ideal es que registren su nombre, su empresa desde ya en la Cámara de Comercio, hagan la consulta del uso de homonimia, se llama en la Cámara de Comercio, ustedes buscan como van a ver en pantalla. Otra cosa que se presenta cuando tenemos el mismo nombre que otra empresa. En una buena situación, esa empresa tiene el mismo nombre pero vende otros productos. En una mala situación, esa empresa tiene el mismo nombre y vendemos lo mismo. Entonces, por ejemplo, a esa empresa grande alguien le recomendó tu emprendimiento y esa empresa va a buscar por algo básico en Instagram y aparecen 3 cuentas con ese mismo nombre. Puede que esta oportunidad ingrese a la cuenta equivocada, la cuenta en la que los comentarios hablan mal del producto, en la que las fotos que se publican no son de la mejor calidad y podemos perder una buena idea de negocio solo por no tener un nombre único, algo que sea de nosotros, que esté ya registrado y que
por donde sea que lo busquen, vamos a aparecer solo nosotros. Eso es algo muy importante, el posicionamiento en redes sociales. El hecho de que nos busquen en Google, que es el buscador más grande, y no aparezca ni una información sobre nosotros, nos quita como 5 puntos. Un tip así rapidito es que cuando suban alguna foto de un producto a una red social, por ejemplo, si son los perfumes que estábamos hablando, entonces el nombre con el que la guarden en el dispositivo donde la tengan sea perfumes para mujer, un slash o un guión, perfumes slash perfumes deliciosos slash perfumes económicos slash perfume, o sea, todas las posibles palabras claves por las que las personas van a buscar ese producto. Esa es una forma de aparecer en las imágenes de Google. Lo cuarto que deben tener muy en cuenta es la primera impresión que damos a nuestros clientes, la imagen de nuestra marca, ya que estamos en una sociedad de consumo visual. Entre esas cosas están tomar muy buenas fotos. No, pero es que yo no tengo un celular con una cámara full. Obviamente si tenemos un celular con una cámara más profesional es mejor, pero si no lo tenemos, buscar los espacios en los que mejore la calidad de nuestras fotos. Tratar de buscar una buena iluminación, que no vayan a salir sombras. Si es un producto que sea pequeño, que se pueda ubicar, lo más estético es que esté en un fondo plano. Un fondo plano es unicolor. ¿Qué podemos hacer? Compramos un pliego de cartulina blanca, si el producto cabe en él, y lo pegamos de forma que quede en ángulo de 90 grados. Puede ser en la mesa y que detrás esté la pared. Si quieren mejorarlo un poquito más, aquí en YouTube pueden encontrar cantidad de videos en los que hacen aros de luz de forma manual con cartón para que puedan iluminar el producto y le dé una mejor calidad a nuestra foto. Las marcas grandes por lo general tienen un diseñador gráfico que es el que se encarga de hacerles todas las publicidades, las piezas que publican en las redes sociales, pero si apenas vamos a desarrollar nuestra idea, probablemente no tengamos el presupuesto para ello. No se preocupen, que en este momento, gracias al internet, tenemos acceso a cantidades de plataformas que nos facilitan la vida. Una de esas que les voy a recomendar es Canva. Es una página web y también tiene aplicación. Allí pueden encontrar desde logos, tarjetas, volantes, publicaciones para Instagram, posts o historias, publicaciones para Facebook, banner para Facebook, catálogos, en fin, lo que no encuentren ahí no lo van a encontrar en ningún lado. En serio, hay cantidad de plantillas se les llaman a modelos con los que ustedes pueden trabajar. Simplemente se registran con su correo y tienen acceso a miles de recursos. Ahí pueden tomar uno, cambiar el color, agregarle algo más, quitarle otra cosa. De verdad, si pueden pasarse por allá, sería muy bueno que le echen un vistazo y le saquen provecho porque es gratuita. Hay ciertos recursos que son pagos, pero la mayor parte de todos estos son públicos. En este punto, como ya tenemos clara la idea que vamos a desarrollar, los clientes a los que nos vamos a dirigir, estamos listos para hacer un estudio de mercado, un sondeo de la competencia que tenemos y el posicionamiento que tiene. De aquí puede partir nuestro factor diferenciador y este estudio de mercado nos va a ayudar a eso, a identificar cuáles personas venden nuestro producto, el mismo producto, pero vemos que todos son iguales. Yo debo tener un factor diferenciador, ya sea, como les decía, en el empaque, en la publicidad, que nuestra imagen corporativa es muy buena, en el producto, que el sabor es mejor, que tiene más sabores para escoger, que tiene más colores para escoger. Un factor diferenciador muy clave también y que algunas personas desprecian o no le dan la importancia que este se merece es la atención. Créanme que hay personas que prefieren quedarse con una cuenta, con una empresa, con un emprendimiento en el que los atendieron bien desde el principio a otra en la que se demoran 20 horas en responder. Recuerden que los clientes son los que mantienen nuestro emprendimiento, nuestra empresa. Entonces están ustedes decidir qué tipo de persona quieren ser y cómo quieren quedarse guardados en la cabeza de sus clientes. Otra cosa que se hace mucho es pedir datos puntuales de las personas que nos compran. Por ejemplo, el día del cumpleaños, para ese día enviarles no un regalo, no un producto porque no nos alcanza el presupuesto, pero sí un mensaje, una tarjeta que se puede hacer en Canva también. Sepan darle valor a sus clientes y dejar de verlos como un signo pesos. Un cliente feliz va a ser un buen portavoz con sus amigos, con sus vecinos, por lo que creo que hay que darle la importancia que ellos merecen. Si van a empezar y a emprender por redes sociales, quiero que entiendan que esta plataforma, Facebook, Instagram, la que vayan a escoger, son lugares en los que las personas ingresan a despejar su mente, a deslizar y a ver información, y algunos emprendedores cometen errores en los que solo se dedican a publicar cosas de sus productos. Como les decía, ellos son más que un signo pesos. Y la industria que más aplica esto es la de cuidado corporal o maquillaje. Las chicas ponen fotos de sus productos, pero también suben videos explicando cómo maquillarse
o cómo se pueden cuidar la piel, o frases para motivar, o simplemente dejando una historia deseando feliz día a sus clientes. Ese tipo de cosas hace que alguien se sienta cómodo en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook, y decida seguirnos, decida quedarse viendo nuestro contenido, porque no siempre me están vendiendo. Aquí empiezan los controles que les hablaba al principio. Lo ideal es que tengamos mínimo 2 cotizaciones, máximo 3 o 4, sobre los insumos que vamos a necesitar para producir nuestro producto o los que vamos a vender. Esto con el fin de hacer un paralelo real de quién nos conviene más, qué proveedor cumple los objetivos que tenemos planteados. Si solo cotizamos en un lugar y nos quedamos con esos precios y de ahí partimos para dar el precio de venta, probablemente estamos perdiendo opciones de personas que nos dan mejores precios. Este tipo de controles ustedes los pueden llevar en su cuaderno, en su celular, no sé, pero lo que un contador, un estudiante de contaduría siempre les va a recomendar es que mantengan todo en un libro de Excel, porque allí pueden hacer cantidad de controles, de ejercicios, de tablas, de gráficas que los van a ayudar a futuro. Otra cosa muy buena es que este archivo que ustedes creen lo pueden cargar en una nube, en Drive, que un Drive lo tienen todas las personas que tienen un correo electrónico, un Gmail. Es como una bodeguita donde nosotros guardamos información y, por ejemplo, si la tenemos en el computador, cuando salgamos de la casa nos preguntaron algo que teníamos en ese archivo de Excel, simplemente abrimos nuestro celular, Drive, y ahí lo vamos a encontrar. Les voy a mostrar un cuadrito básico en el que encuentran 3 proveedores. Este ejemplo es para una fábrica de donas. En mis cuadritos de Excel, en mis controles, me gusta tener toda la información a la mano: el nombre del proveedor, la dirección, el teléfono y la persona que me atendió. Por aquí también vemos las condiciones comerciales y los precios de cada uno, así yo puedo comparar con cuál me voy. Estos controles que les voy a estar mostrando va a ser algo como muy por encima, porque tengo planeado subirles un video explicándoles cómo hacer estas tablas en Excel formuladas para que ustedes puedan personalizarlas, ponerles o quitarles lo que necesitan. Sin embargo, en la cajita de descripciones les voy a dejar el link donde pueden descargar todos los controles que les voy a mostrar para que ustedes los usen. No tienen nada de derechos de autor, no me tienen que pagar nada, simplemente los hice para facilitarles a ustedes sus procesos. Ya tenemos el proveedor con el que nos vamos a ir, los precios de los insumos que vamos a comprar o de los productos que vamos a vender. Estamos listos para determinar el costo de nuestro producto y en cuánto lo vamos a vender. Esto es un error que cometen muchos emprendedores, y es sacar este tipo de cálculos en la cabeza. Y el costo y el precio de venta de un producto hay que sentarnos juiciositos a sacarlos y a revisar realmente cuánto nos vale. Me pasó hace poco con una amiga que vimos en un producto un plus para vender, que se podía vender económico, que no se gastaba nada, pero cuando nos sentamos juiciosas a revisar qué costo tenía ese producto, en qué incurríamos al prepararlo y al venderlo, nos dimos cuenta que no era tan rentable como a primera vista parecía. ¿Por qué? Porque cuando vamos a costear un producto debemos tener 3 cosas en cuenta: los materiales, la mano de obra y los CIF, que son los costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de utilidad, se supone que ya al producto, al precio de venta, le estamos restando los costos. Es lo que queda libre para nosotros, digamos. Ya para alguien que va a comprar para vender, el control en esencia es lo mismo, pero digamos que el que yo hice es diferente. En contabilidad hay algo que se llaman las políticas contables. Estas se aplican para los inventarios, por ejemplo. En ellas se plasma el proceso que va a llevar el inventario de la empresa, cómo se va a medir, cuándo se va a medir, qué se va a hacer cuando se pierda un producto porque se dañó. Entonces ustedes deben tener las políticas de su emprendimiento claras en cuanto a todo. Políticas también para el trato de nuestros clientes, cómo vamos a saludarlos, cómo vamos a despedirlos, cómo vamos a fidelizarlos, qué vamos a hacer cuando nos pregunten algo que no sabemos. Ese tipo de cosas hay que tenerlas claras desde el principio. Basándonos en redes sociales, algo que se recomienda mucho si ya tienen mucho flujo de clientes, que toda la información esté a la mano para los clientes. Entonces, por ejemplo, en Instagram, en las historias destacadas pueden poner el paso a paso para realizar su compra. Entonces, lo primero es que revise el producto que va a comprar. Entonces, si la persona escogió esta foto, en la descripción encuentra cuánto vale, los colores que hay, las tallas que hay, en qué tela se hace el producto, si es una prenda de vestir. El segundo paso es revisar las cuentas que tenemos. El tercer paso, si tiene alguna duda, escribirnos. El cuarto paso, realizar el pago y enviarnos el soporte y realizar el pedido. Otra idea que he visto mucho es que ponen el catálogo en WhatsApp. Es bien importante tener toda la información a la mano, como les decía, ya tener una lista de precios establecida, decir este producto vale tanto, pero si la persona quiere agregarle esto vale tanto, para que el momento que ellos preguntan poder darle la respuesta rápidamente. Tener un control de los pedidos, de toma de pedidos, una base de datos de nuestros clientes es muy importante. Volviendo al ejemplo de las donas, mis clientes saben que yo reparto pedidos los viernes y los martes. Entonces ese viernes yo simplemente me voy a mi tablita de Excel y reviso cuántos pedidos son. Ya sé que tengo que hacer 30 donas, me programo y puedo empezar a filtrar y a decir cuáles son para este barrio y programar de una vez la ruta de entrega. Tenemos un control, podemos empezar a repartir lo que está más lejos e ir repartiendo lo que está más cerca, o al contrario, repartir
lo que está más cerca, los barrios que están cerca, después los más lejos y los más lejos. Lo que yo hago es descargar mensualmente un calendario en Excel y día a día voy poniendo las actividades que voy a hacer. Entonces yo ya sé que tengo que hacer el lunes, que hacer el martes. Si aparecen nuevas actividades las voy registrando, las que ya voy haciendo las voy coloreando, así yo puedo saber qué ya hice, qué me falta por hacer. Estos cronogramas se usan mucho también en la creación de contenido. Por ejemplo, los lunes yo voy a publicar fotos de mis productos, los martes voy a publicar una frase motivadora, los miércoles vuelvo a publicar mi producto, los jueves un video de cómo maquillarse, los viernes otra foto de mi producto. Bueno, ya para ir finalizando, lo que les recomiendo es que tengan un control, esto es control de los controles, pero es lo más recomendado para que todo salga bien. Un control de los ingresos que tienen. Esto con el fin de que si en algún momento una entidad fiscalizadora les va a decir: bueno, pero ¿usted dónde está sacando tanto dinero? Ustedes le pueden decir: bueno, mira, aquí está el soporte, estas son mi lista de clientes, los que les vendí este mes, lo pueden sacar por mes, este mes les vendí a todos estos clientes, aquí está el soporte de la venta, el ingreso, la consignación que ellos me hicieron, aquí están los datos de ellos. Si lo van a hacer físico, por favor que lo impriman en papel reciclable para ayudar al planeta. Si no, lo pueden tener digital, por si ocurre el caso que les mencionaba, estén limpios y puedan demostrar sus ingresos que son legales. Ya sé que terminé con los 10 tips, pero quiero agregar que se mantengan con mentalidad de reinvención, basándose en los comentarios de sus amigos, en los comentarios de sus clientes, en las lluvias de ideas que hagan con sus colaboradores. Utilicen el blog de notas que tienen en su celular, yo lo uso mucho. Voy por la calle y se me ocurre una idea, la pongo ahí, cuando llego a mi casa la programo, veo a ver si se puede hacer, qué más le puedo agregar, la complemento y así como que no se me escapa nada. A veces pensamos algo muy bueno y cuando llegamos a la casa se nos olvidó y ahí quedó la idea. Y ya para finalizar, quiero recomendarles que esos controles de los que les he estado hablando puedan sentarse a revisarlos mensualmente, cada 15 días, como ustedes prefieran, pero puedan analizar los números. Los números son para analizarlos y tomar decisiones frente a eso, poder determinar si esos números están en favor o en contra, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar en base a las cifras que estamos llevando mensualmente. Y bueno, así termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido muy útil. No olviden compartir esta información si saben de alguna persona a la que le puede interesar, que lo puede enriquecer, ya sea ustedes como portavoces o compartiendo el link de este video, dejar un comentario si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte y suscribirse en el botón rojo de abajo para apoyar y recibir mucho más del contenido de este canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.